Buenas tardes, amigos de Piensa Prensa. Soy Ignacio Cacho y en la entrevista del día de hoy nos acompaña el diputado Andrés Giordano Salazar. El diputado es músico, ha sido dirigente sindical, se le reconoce como fundador del primer sindicato de trabajadores de Starbucks a nivel mundial y actualmente es diputado por el 9º Distrito de la Región Metropolitana de Santiago para el periodo 2022-2026. Diputado, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, Ignacio, y un saludo para la gente de Piensa Prensa que nos va a estar observando hoy día en esta conversación. Gracias. Como diputado, usted es miembro de las comisiones permanentes de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, Trabajo y Seguridad Social y Deportes y Recreación. Así es. Y además presidió la comisión investigadora de los hechos ocurridos en la empresa Kaiser durante el estallido social. Y me gustaría preguntarle, diputado, ¿cuáles fueron, así a grandes rasgos, los hallazgos de la comisión, las conclusiones de la comisión y en qué estatus se encuentra en este momento el caso del incendio de la fábrica Kaiser? Si nos puede platicar, por favor. Perfecto. Bueno, para poner en contexto, la Comisión Especial Investigadora que se realizó en la Cámara de Diputadas y Diputados para investigar estos hechos se origina en el incendio, bien conocido de connotación pública, un hecho bien noticioso en el marco de la revuelta social, que ocurre el 20 de octubre del año 2019, oportunidad que en medio de protestas y un saqueo en las bodegas de Kaiser, que están ubicadas en Renca, que es además una de las comunas que represento en el distrito, fallecen 5 personas, 5 vecinos de la comuna en circunstancias muy extrañas que hasta el día de hoy no tienen una respuesta concreta por parte de la justicia que diga exactamente qué los llevó a la muerte. Fue un hecho además bastante mediático por el hecho de que existen versiones encontradas respecto de lo allí ocurrido. No se realizaron un sinnúmero de diligencias muy importantes por parte de los organismos persecutores del delito, que fue lo que a nosotros nos llamó poderosamente la atención. Entre ellos, no se habían indagado hechos, por ejemplo, como la aparición de balas o objetos, digamos, opacos en los cuerpos que no tenían explicación, que no daban cuenta de por qué estas personas que supuestamente habían muerto solo en el marco del incendio, finalmente habían llegado hasta el lugar. Uno de las víctimas, además, el relato de la familia no coincidía con nada que pudiera explicar el hecho de que él apareciera muerto allí. Y fue muy complejo, además, para las familias porque los cuerpos aparecieron en un estado, digamos, tan deteriorado por la calcinación, que la verdad incluso hizo primero compleja la identificación y segundo establecer finalmente las causas de muerte. Pero además esto se da en el contexto, y eso es lo importante de esta investigación, en que la seguridad pública estaba en manos de las Fuerzas Armadas. Había un estado de excepción constitucional y por lo tanto habían ciertos protocolos que Chile ha suscrito a nivel internacional en el marco del resguardo de los derechos humanos, entre eso el protocolo de Minnesota, que no se aplicaron debidamente para investigar la posible vinculación de agentes del Estado en estos sucesos. Entonces, esta Comisión Especial Investigadora tomó esos hechos en consideración, tomó en consideración también el hecho objetivo de que la causa estaba en un punto muerto, no había un interés, diría yo, de ya a estas alturas en el año 2022, que es cuando nosotros empezamos a indagar sobre la materia, en profundizar la investigación, y estaba en un punto cero sin darle respuestas a las familias con todas estas interrogantes sobre la mesa. Y nosotros decidimos entonces, bueno, el Poder Legislativo, si bien no reemplaza al Poder Judicial, puede investigar estos hechos y puede, sobre todo lo que aquí interesa, ver la responsabilidad de los organismos del Estado, en este caso de las policías, el Servicio Médico Legal, el Ministerio Público, para efectos de ver si han existido acciones, omisiones o negligencias que dentro del marco de toda esta investigación y dentro de los hechos en sí mismos, de una u otra manera identifiquen una responsabilidad del Estado en su momento. Costó levantar esta Comisión Especial Investigadora. Había muchas dudas de sectores de centro y de oposición en realmente inmiscuirse en esta materia, porque hay una causa penal además simultáneamente ocurriendo. Pero sabes tú que en el transcurso de toda la investigación, donde nosotros tuvimos durante varios meses muchas audiencias secretas con Fiscalía, con Servicio Médico Legal, con las policías, con las víctimas, por cierto, los familiares de las víctimas, con distintos peritos externos que también participaron en esto.
estaba el equipo chileno de antropología forense, que además hizo un peritaje muy acucioso que detectó varias fallas en básicamente los procesos de peritaje propios del servicio médico legal, en el abordaje del sitio del suceso, que lamentablemente nunca se cercó, ¿no? Esta fábrica se incendió, perecieron 5 personas allá adentro y se mantuvo abierta al público el día después. O sea, en la misma noche habían personas que fueron a sacar escombros, sacar cuestiones que quedaron dentro de la bodega. Nunca se resguardó el sitio del suceso y por lo tanto la investigación se vio bastante contaminada. Y en todo ese tiempo fuimos detectando una serie de irregularidades, de inconsistencias en los distintos relatos de las distintas personas que participaron. No puedo entregar muchos detalles en concreto porque hay una investigación penal y por eso se realizaron sesiones secretas, pero en el objetivo pudimos arribar a una conclusión unánime, y en esto digo desde el Partido Comunista, pasando por todo el oficialismo, hasta el Partido Republicano, toda la oposición, todos aprobaron el informe final, donde se detecta básicamente que hubo omisiones y negligencias por parte de las policías, por parte del Servicio Médico Legal, y también una, yo creo que razonable preocupación de que el caso se mantuvo bastante frío hasta que la Comisión Especial Investigadora comenzó a sesionar, momento en que además se le da curso a varias de las diligencias que las familias de las víctimas venían solicitando a través de sus representantes legales en la querella, ¿no? Entonces, la conclusión detecta que hubo un sinnúmero de problemas. Además, hubo varias tesis que no se han investigado hasta el día de hoy, sobre las cuales no tenemos respuesta. Entre ellas está una que podría eventualmente explicar algunos de los impactos balísticos y algunas de las lesiones que tenían las víctimas relacionadas con instrumentos que ocupan o bien las policías, por ejemplo, perdigones de goma es una de las aristas que se nos expuso en el marco de la Comisión Especial Investigadora y que quedó constatada en el informe como algo que no ha sido investigado. El problema, finalmente, más allá de la conclusión final, que además tiene una característica bien interesante, que solicita digamos, al Estado propender hacia el levantamiento de un sitio de memoria en este espacio, independiente del resultado de la causa judicial, porque se evidencia, ¿no?, que existe, yo además diría, un vínculo de esas omisiones y negligencias a lo largo de otros casos a nivel nacional de violación a los derechos humanos que sí están constatadas, ¿no? Entonces, el informe, más allá de eso, la problemática que tiene, porque tú preguntabas en qué está el caso, bueno, es que efectivamente hoy día hay 2 demandas penales, una demanda civil que sigue en su curso y que esperamos nosotros este informe y toda la información muy contundente, los detalles que se encuentran allí recabados, pueda ser un insumo para el avance de ella. Pero evidentemente nosotros entendemos que el Poder Legislativo no puede suplantar al Poder Judicial, son poderes independientes. Pero creo que aquí por lo menos existe un ánimo que se manifestó transversalmente de reparación hacia familias que lo que denuncian es primero un sesgo bastante claro de clase, en el sentido de totalmente abandonadas, prejuzgadas desde el minuto 1, salieron desde las policías hasta miembros del Ministerio Público a señalar que acá estas personas habían muerto cometiendo un delito. Nunca se investigó una arista distinta, o sea, partieron enjuiciados sin que hubiesen pruebas de ningún tipo. Y la verdad que se les trató bastante mal. Y lo que nosotros intentamos hacer en esta comisión fue abrir la puerta desde una mirada política, pero a la vez tratando de resarcir lo que a nosotros nos parece un problema de los diversos poderes del Estado y por lo tanto a nosotros nos toca hacernos cargo con esto y con este informe también esperamos que eso permita el avance de básicamente la búsqueda de verdad, que es algo que no existe en este momento, no hay ninguna claridad de certeza, por lo tanto tampoco hay justicia y mucho menos reparación. Claro, entonces es un asunto pendiente, en pocas palabras. O sea, sigue pendiente y habrá que estar atentos a cómo se desenvuelve. Muchas gracias, una explicación realmente muy acuciosa. Una segunda pregunta que le queríamos hacer era respecto de la situación de la reforma de pensiones. Lleva ya mucho tiempo empantanada y nos gustaría saber desde dentro, desde el Congreso, cómo ve usted la situación de la reforma de pensiones en este momento. Sí. Bueno, la reforma de pensiones, al igual que otros proyectos de ley que han sido apuestas del gobierno por transformar estructuralmente algunos de los nudos que generan desigualdad social y malestar social, ya que estábamos hablando además de la revuelta, del estallido. Varias de las causas tienen que ver, creo yo, lo que lo origina tiene que ver mucho con esta
desigualdad estructural que se refleja en muchas cosas, en los bajos sueldos que hay en Chile, a pesar de que Chile es un país rico, en el acceso diferenciado en salud, en educación, dependiendo si tú tienes la plata o no para pagarla, y en las pensiones. Hay una clara deuda del Estado, porque sabemos que básicamente desde que se prometió, se instaló además en dictadura sin que hubiese ningún congreso que hubiese podido pronunciarse en ningún tipo de discusión democrática sobre el sistema de pensiones que se pretendía imponer, sino que mediante básicamente decretos. Y en medio de un gobierno y de una dictadura cívico-militar se impone un sistema que le promete a sus ciudadanos, además, que de cara a, recuerdo, no sé si era el 2020, iban a tener pensiones mucho mejores que las que les entregaba el antiguo sistema y que además iban a alcanzar el 100% de sus remuneraciones. Objetivamente, si uno analiza del año 81 a la fecha, lo que han sido las pensiones en Chile han sido un proceso de empobrecimiento cuando uno llega a la vejez irreversible, porque básicamente estamos con un sistema que es extremo, que es anómalo en el mundo, cuyo mecanismo principal es la capitalización individual, que se ha instalado como uno de los grandes focos del debate, pero ojo, es un sistema que los países que lo han implementado, siguiendo el modelo chino, Chile fue el primer país que lo hizo, siguiendo el modelo, se han devuelto hacia sistemas que incorporan los principios de seguridad social y que garantizan pensiones decentes, que es el objetivo que debiese tener cualquier sistema de pensiones. Lamentablemente el nuestro parece que, lejos de buscar entregar buenas pensiones, tiene un objetivo que está más orientado al hecho de que los recursos de las y los trabajadores, los ahorros que ellos aportan desde su salario, se utilicen para inversiones básicamente del gran capital, de los grupos financieros, los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales. O sea, la plata que uno ahorra se invierte en los grandes grupos económicos. Y eso es algo que no se ha podido cambiar en todos estos años y que obviamente el gobierno, dentro de sus compromisos de campaña, lo dijo bajo el eslogan además de el movimiento social, que por mucho tiempo ha venido demandando no más AFP, y pasar hacia un sistema de verdadera seguridad social donde el objetivo no esté en la rentabilidad para básicamente el empresariado, y esté pensado en garantizarle a las personas una vejez digna. Ese es el objetivo de cualquier sistema de pensiones. Eso hoy día, lamentablemente, si uno ve los titulares y mira cómo se ha dado la discusión política desde que se presentó la reforma de pensiones en noviembre del año antepasado, bueno, básicamente uno se da cuenta de que en realidad ese no parece ser el centro del debate. ¿Y a qué ha llevado eso? A una polarización de ideas, donde se han generado muchas caricaturas, donde hemos visto una oposición que, lo mismo que en la reforma tributaria, lo mismo que en discusiones tan sensibles como puede ser, por ejemplo, la discusión del salario mínimo, han tenido un relato único, que es oponerse a cualquier transformación medianamente estructural. Y en pensiones no ha sido lamentablemente distinto, así como se rechazó hace un año y medio una reforma tributaria que buscaba obtener recursos para que el Estado pudiese financiar políticas en salud, en educación, en seguridad, que es un tema que está hoy día tomándose todas las discusiones políticas y que requiere, por cierto, un Estado más presente y por lo tanto un Estado con mayor capacidad de invertir, por ejemplo, en seguridad y en instrumentos que permitan hacerse cargo de eso. Bueno, en pensiones absolutamente lo mismo. Hemos tenido una posición durísima, obtusa, que se ha negado a avanzar sustantivamente en modificaciones que permitan garantizarle a los actuales jubilados y jubiladas pensiones decentes y a los del futuro una pensión mejor que la que le promete el sistema. ¿Qué pasó en la Comisión de Trabajo? Bueno, el proyecto salió con una serie de transformaciones en el sistema, que si tú quieres después las podemos ahondar, pero después en sala, donde votan los 155 parlamentarios, se rechazó prácticamente todo el contenido de la reforma de pensiones. Y lo que se le entrega al Senado entonces es un cascarón vacío, donde no hay claridad sobre cómo se van a subir las pensiones, sobre cómo va a ser el nuevo sistema, sobre cómo va a continuar o no va a continuar la industria tal y como la conocemos, y está en un espacio de negociación muy chico en el Senado, donde puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y no tenemos claridad absoluta de qué es lo que va a volver a la Cámara de Diputadas y Diputados, porque tienen que ellos definir allá qué es lo que se le va a agregar como contenido y después tienen que devolvernos ese proyecto para que nosotros nos pronunciemos. Si nos permite un momento, sí, diputado, me parece que hay mucha tela de dónde cortar. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos para detallar estos asuntos. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, estamos aquí de vuelta con el diputado Andrés Giordano. Estábamos hablando, diputado, acerca de la situación en la que se encuentra en este momento la reforma de pensiones y nos comentaba que se rechazaron las observaciones en el Pleno de la Cámara de Diputados y está en este momento en el Senado como con un cascarón vacío, nos decía. Sí. Entonces, retomamos la idea para que nos cuente qué puede pasar con este cascarón. Sí, y es bien compleja la respuesta porque es importante también transmitir esta información a la gente que hoy día nos ve. El oficialismo, el gobierno en su representación parlamentaria es una minoría consolidada en ambas cámaras. Y eso hace que sea muy difícil avanzar y predecir cuál va a ser finalmente el resultado de las apuestas legislativas que estamos intentando impulsar. En la práctica, si el oficialismo llega a tener 65 diputados de 155, creo que es mucho decir incluso. Por lo tanto, en esto hay mucha negociación política que involucra a sectores directamente de la oposición y de sectores que no se alinean con ninguno de los dos, que son medios difusos. Entre eso está, ustedes recordarán, la historia con el Partido Demócrata, donde se firmó, de hecho, a propósito de la reforma de pensiones, una indicación que ellos propusieron, varios demócratas y otros sectores de centro, y habían miembros de diversas bancadas que habían suscrito junto a la democracia cristiana a aprobar ciertas iniciativas en el marco de la reforma de pensiones y que finalmente las terminaron rechazando. Que es lamentable, porque uno esperaría que los acuerdos, sobre todo un acuerdo que está firmado de puño y letra, se cumpla. Pero hay sectores políticos que hoy día están en ambas cámaras que lamentablemente no cumplen ni siquiera con los acuerdos que han suscrito con su puño y letra. Entonces, ¿qué nos dice eso? Es muy complejo predecir el resultado de las conversaciones que están teniéndose en el Senado, que van a tener que arribar a ciertos acuerdos, que el gobierno está comprometiendo todos sus esfuerzos para lograr algún tipo de consenso en torno a cosas que son muy básicas, que tienen que ver con la distribución de la nueva cotización, porque se necesita que haya más cotización para que aumenten las pensiones. Esa cotización, hoy día el gobierno ha propuesto que sea de cargo del empleador, y no del trabajador y trabajadora como ha sido históricamente, se complemente con un nuevo 6% adicional. Ahí está la discusión de cómo se distribuye eso, si va a un seguro social, que es lo que propone el gobierno, y que lo propone el gobierno basado en la experiencia internacional, porque el 95% de los países tienen seguros sociales que garantizan, por ejemplo, que no existan discriminaciones entre hombres y mujeres. Hoy día las mujeres lamentablemente sacan la peor parte del sistema de pensiones. En los últimos 15 años la pensión promedio autofinanciada de las mujeres es de menos de 35.000 pesos. Si no fuera porque el Estado pone la PGU, que es un aporte directo desde las arcas fiscales, y que esperamos que suba a 250.000 pesos con la reforma, la verdad que es básicamente, no alcanza para subsistir ni siquiera un día, ¿no? En periodos donde además la vida se vuelve bastante más cara. Cuando uno va envejeciendo, las complejidades, sobre todo de salud, tienen un costo adicional que debiese obligar a pensar en un sistema que contempla aquello. Entonces, los seguros sociales hacen eso, garantizan que no exista un salto inmediato a la pobreza independiente de las distintas contingencias, porque además las mujeres tienen estas bajas pensiones porque suelen cotizar menos, porque se llevan la carga de las labores de cuidado, del cuidado de menores de edad, del cuidado de personas mayores, lo que obliga generalmente a que muchas veces deban abandonar la posibilidad de una vida de trabajo remunerado. El otro es trabajo igual, pero lamentablemente no se reconoce que es remunerado. Entonces, cuando la derecha o cuando sectores distintos del oficialismo proponen que esto vaya solo a capitalización individual, que finalmente quizás el debate más profundo que sea en la reforma de pensiones, cómo se distribuye ese 6%, la verdad que están diciendo que las pensiones para la inmensa mayoría del país, para la gran mayoría de las mujeres, se mantenga miserable. Y para los actuales pensionados, que no van a volver a cotizar porque ya están jubilados y jubiladas, se mantenga en una miseria. Y sabemos que las pensiones actuales, ¿no?, tienen un problema de fondo. Entonces, lo que uno esperaría es que ese consenso arribe una respuesta que mire para el lado, que mire para la experiencia internacional, que no trate de inventar la rueda acá, porque si objetivamente la mayoría de los países tienen sistemas con seguro social es por algo, porque si objetivamente todos los países que trataron el modelo chileno se devolvieron a sus sistemas anteriores porque entregaban una certeza, que es lo que uno esperaría tener en la vejez, certeza de poder subsistir cuando ya no se puede trabajar más, entonces, bueno, pongamos con un acuerdo que pongan el foco a las personas mayores y no está, por un lado, pelea política que hay permanentemente entre los sectores de oposición de buscar golpear al gobierno, propinarle derrotas, pero segundo,
que lo más importante, esta defensa corporativa que ha habido del sistema de AFP, que lamentablemente tiene una tremenda influencia en la política porque maneja una cantidad de recursos siderales. Por lo que estoy entendiendo, justamente pensando o hablando del sistema de AFP, usted mencionaba que este aporte adicional de 6% se está discutiendo a dónde va, si a la capitalización individual o a Seguro Social. Pero si hablamos de capitalización individual, quiere decir que entonces se está pensando o ya se llegó al acuerdo de mantener el sistema de AFPs. Lo que ha propuesto la reforma de pensiones hasta su debate en la Cámara, porque como les digo, esto probablemente tenga cambios en el Senado. Esto se rechazó en la Cámara y por lo tanto no está esa base para decir tenemos este piso mínimo, no existe ese piso todavía. Pero lo que se propuso es mantener la capitalización individual en el 10% que estaba originalmente, de hecho en realidad en un 10,5%, pero administrado, originalmente la reforma proponía por otro tipo de instituciones, ¿no? De hecho, básicamente se terminaba con el sistema de AFP por la vía de generar una institucionalidad nueva, un inversor público de pensiones que iba a administrar la capitalización individual y que iba a haber posibilidad de elegir entre privados y públicos, ¿ya? Ese debate fue cambiando, tuvo varias modificaciones, pero lo que sí se mantuvo dentro del espíritu de la votación es que se separaba la industria y básicamente la gente iba a tener esta posibilidad de elegir y por lo tanto se acababa el negocio de AFP como uno lo conocía. Sin embargo, ni siquiera esta idea de poner públicos y privados como parte de este eslogan de la libertad de elegir que han defendido los sectores que son muy fanáticos del sistema de AFP, ni siquiera eso logró que hubiese un consenso que permitiese aprobar. O sea, hoy día no tenemos claridad de que va a haber un inversor público. Hay sectores que todavía están en contra de que exista una participación del Estado en la administración de lo que actualmente es la capitalización individual, el famoso 10%. Después de ese debate viene el segundo. ¿Qué se hace con el 6%? La propuesta del gobierno contemplaba entonces que eso sí lo administraba un ente público porque tiene un criterio de seguridad social y porque además lo que buscaba es generar incluso una compensación, que es algo que beneficia a la gran mayoría de las personas por los bajos salarios que existen en Chile, de altos a bajos salarios, en un porcentaje pequeño, no en un porcentaje grande, pero permitía subir las pensiones más que si esto fuera capitalización individual para el 80% de las personas. Es decir, con un criterio de solidaridad intrageneracional. Sin embargo, eso también se rechazó. Entonces, lo que tenemos hoy día es una incertidumbre. Yo creo que la misma incertidumbre que tienen las personas mayores de jubilarse y no saber con cuánto es jubilar, esa es la incertidumbre que hoy día tenemos respecto de qué tipo de reforma de pensiones vamos a poder nosotros volver a revisar en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque no existe ninguna certeza de cuáles son los intereses que hoy día están primando en el debate en el Senado, que lamentablemente, a mi juicio, en algunos casos son intereses políticos y en otros casos son los intereses de la industria, que ha hecho un lobby tremendo. Y si uno analiza el rol que ha tenido la Asociación de AFP en el debate, ha sido potentísimo. O sea, los primeros invitados a discutir en la Comisión de Trabajo del Senado fue la Asociación de AFP y su propuesta, además de una nula autocrítica, donde señalaron que ellos básicamente lo único que han hecho es un bien para las personas mayores, haciendo crecer su ahorro sin ningún tipo de miramientos respecto del sistema del que son parte. Su única propuesta fue aumentar la edad de jubilación. O sea, ellos están proponiendo aumentar la edad de jubilación y mantener el sistema como está. Y eso, francamente, que ese espacio se lo estén dando a una industria que evidentemente tiene un interés por mantener, ¿no?, el control sobre los multimillonarios ahorros de las y los trabajadores, a mí me parece que es un despropósito, ¿no? Quienes debiesen estar siendo invitados a la Comisión de Trabajo deberían ser las asociaciones de pensionadas y pensionados, que son los que menos se escuchan en el debate, pero son los más afectados con cada una de estas votaciones. ¿Y no han sido invitados? O sea, espero que los inviten, hasta donde entiendo no. Lamentablemente esta discusión suele ser bastante técnica y deja muy de lado a las personas que finalmente son objeto de la discusión política. En resumen, en este momento la reforma de pensiones está en manos del Senado. Sí. Y el trabajo que se haga en el Senado, después de ser aprobado por el Senado, tendrá que volver a la Cámara de Diputados. Tiene que volver a la Cámara y la Cámara va a tener que pronunciarse sobre lo que proponga el Senado. Y evidentemente, como no tenemos certidumbre, no sé cuál será ese pronunciamiento, pero lo más probable es que esto termine en un tercer trámite, es decir, que vaya a una comisión mixta.
significa que no hay acuerdo entre la Cámara y el Senado y por lo tanto se va a discutir en un espacio que va a estar compuesto por miembros de las distintas comisiones de Hacienda y Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados y del Senado. ¿Hay tiempos para esto, diputado? Los tiempos, las urgencias las pone el gobierno. Evidentemente, la expectativa sería que pudiésemos tener claridad sobre esto durante este año, pero también siendo súper objetivos, la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados tardó un año, solo en esa Cámara. Entonces, lo que uno esperaría es que la urgencia también se la pongan los senadores y senadoras, más allá de la voluntad del gobierno de que esto avance, en lograr un acuerdo que permita destrabar esto y que nos permita a nosotros pronunciarnos. Y nosotros queremos pronunciarnos en el sentido de garantizarle a la gente que tengamos un sistema legítimo, porque la gente hoy día no quiere que las AFP le administren sus recursos, lo que quiere es tener certeza de tener pensiones decentes, que tengamos un sistema que se haga cargo de las brechas que existen entre hombres y mujeres y que se haga cargo de subir las pensiones hoy día, no en 40 años más, que es lo que pasa con si uno pone todo en capitalización individual, lamentablemente las pensiones hoy día no suben, los pensionados y pensionadas actuales se quedan en la miseria y recién vamos a ver cambios en 40 años. Yo creo que Chile no puede seguir esperando y por lo tanto se requiere llegar a un acuerdo que ponga ese aumento en las pensiones y esa necesidad de tener un sistema legítimo, no como el sistema de AFP, hoy día y no mañana. Muchas gracias por otra vez una gran explicación. Vamos a hacer otra pequeña pausa, diputado, si nos permite, y volvemos. Estamos aquí de vuelta en Piensa Prensa con el diputado Andrés Giordano. Ya platicamos con el diputado acerca de la comisión investigadora del caso Kaiser y la solicitud de establecer un sitio memorial. Nos hizo una exposición muy profunda y clara de cuál es la situación de la reforma de pensiones y nos gustaría ahora, diputado, hablando de proyectos emblemáticos de este gobierno, que nos comentara cómo fue que se logró la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas y qué viene ahora para la aplicación y un poco que nos comente qué pasa con esta situación que se trató de hacer de la reducción de los 12 minutos. Sí, que se sigue tratando de hacer, ojo. Sí. A ver, en breves palabras, cómo se tramitó con mucha dificultad por las consideraciones que conversamos antes. Objetivamente, el oficialismo es minoría y por lo tanto hay que recordar, este fue un proyecto que se presentó en el año 2017. O sea, se tardó mucho tiempo en avanzar. Hubo mucha resistencia en el gobierno anterior. Habían ministros, habían diputados que señalaron que si se reducía la jornada, Alexis Sánchez no iba a poder patear un penal. Que si se reducía la jornada, funcionarios de la CONAF no iban a apagar los incendios. O sea, llegamos a un nivel de caricatura para impedir que se redujera la jornada de vuelta, al igual que en pensiones, como lo ha hecho buena parte de los países del mundo que hoy día ya van en 38, 36, 33 horas de jornada y todos ellos con experiencias muy positivas en la productividad. Entonces, se instalan cada vez que se quieren hacer reformas laborales que mejoran las condiciones de las personas, muchos mitos y muchas caricaturas para impedirlo. Entonces, esto no fue la excepción ni antes de que asumiera este gobierno, donde ese proyecto de ley que lo presentó en esa época la diputada Camila Vallejo no avanzara, ni tampoco el caso cuando el gobierno actual, el gobierno del presidente Boric, le pone urgencia al proyecto y le realiza una serie de modificaciones para que avance. Fue un proceso muy complejo, donde objetivamente la oposición también introdujo cuestiones que eran más parte de la agenda propia del mundo empresarial que de la agenda que había impulsado originalmente el proyecto 40 horas, varias cuestiones relativas a flexibilidad laboral, a distribuir la jornada con acuerdo entre las partes o con acuerdo con los sindicatos, que fueron muy complejas, ir buscando maneras de garantizar que la ley no se transformara en un abuso. Y creo que hicimos todos los esfuerzos para que eso saliera, pero por cierto, yo creo que en esto hay que ser muy transparente, el proyecto de ley salió con complejidades porque objetivamente no teníamos la mayoría para que saliera como nosotros totalmente hubiésemos querido. Cuestiones, por ejemplo, que hubiesen evitado interpretaciones mañosas, porque eso hay que decirlo, es una especie de fraude al espíritu de la norma lo que hoy día empleadores están intentando hacer, que es como ustedes sabrán, la reducción de la jornada no es inmediata, no es que pasamos de 45 a 40 horas de un momento a otro, sino que se fijó, entre otras cosas, como parte de ese consenso, una gradualidad de 5 años y ahora recién va a bajar a 44 horas.
Entonces, hay una hora que se reduce y los empleadores creativos y tramposos que básicamente no quieren otorgarle una hora más en algún día de la semana a los trabajadores y trabajadoras, lo que están intentando hacer, y lo dijo hace poco la Cámara de Comercio en una encuesta que hicieron, el 25% de los empleadores objetivamente ya han señalado que esa es la fórmula que querían ocupar. Reducir 12 minutos diarios en 5 días a la semana, lo que nos suma 60 minutos en total, una hora al día. Es decir, en vez de salir a las 8, tú ahora vas a salir a las 7:45. Eso es una burla a lo que se votó en la Cámara de Diputadas y Diputados. Si bien no quedó expresamente en la norma por estas dificultades legislativas que yo mencionaba, porque es un Congreso muy fraccionado, siempre quedó claro que la reducción era horaria. De hecho, la jornada laboral está en horas, no en minutos, y por lo tanto, lo que aquí se está tratando de hacer es desvirtuar el objetivo final de la ley, que es entregar más tiempo libre y tratar de acomodarlo a un interés de los empleadores. Ahora, en lo positivo, la Dirección del Trabajo ya zanjó administrativamente este debate y dijo, eso no corresponde, ¿no? Usted no le puede imponer al trabajador una reducción de 12 minutos. Y en la práctica lo que va a tener que ocurrir, y esto no es lo deseable, pero va a tener que ocurrir que los trabajadores y trabajadoras que lamentablemente sufran esta situación porque sus empleadores no están dispuestos a seguir la ley como corresponde, van a tener que denunciar a la Dirección del Trabajo, y la Dirección del Trabajo nosotros esperamos que proactivamente fiscalice a nivel nacional y que se garantice que esta aplicación que empezó el viernes pasado se realice como corresponde. No solo que se respete el espíritu de la ley, sino sobre todo el objetivo final de una reforma tan importante como la de 40 horas, que ya tiene una concesión grande, que es que se realiza en 5 años. Y es que la gente pueda tener más tiempo para sus familias, más tiempo para desarrollarse personalmente, más tiempo fuera del trabajo, ¿no? Y eso se garantiza con una hora menos al día en esta vez. En 2 años más se van a agregar otras 2 horas, es decir, vamos a pasar a tener una jornada no de 44, sino de 42. Y después, en 5 años más, el 2028, se llega a la reducción final, que son 5 horas, y por lo tanto llegamos a las famosas 40. Pero esas se tienen que aplicar todas de buena fe. Lo que actualmente está ocurriendo es que esto va a derivar en un conflicto donde va a estar primero la Dirección del Trabajo y probablemente también los tribunales se van a terminar pronunciando al respecto. Por lo que entiendo, entonces, este año es 1 hora. Así es. Y se mantiene durante el año que entra también 1 hora. Sí, recién el año 2026 baja a 42. A 42. Y después son otra vez 2 años y baja a 40. Exacto. Así es como está contemplado en la ley. Exactamente. ¿Hay algún elemento dentro de la ley que contemple aspectos de productividad? O sea, por lo que mencionaba usted, que trataron de meter otro tipo de situaciones. ¿Hay alguna mención a la productividad dentro de la ley? O sea, el proyecto en su conjunto se hace cargo de diversas cuestiones, no legislativamente, sino que en su fundamentación también recogiendo experiencia internacional. De hecho, una de las razones por las que finalmente existe el hecho de que esta sea una aplicación diferida es porque la experiencia internacional ha mostrado que los países que lo han hecho de esa manera, es decir, con una disminución gradual, han podido implementar en el transcurso medidas que garanticen no solo mantener la productividad, sino aumentarla. Pero hay otros factores que no dicen solo relación con cómo tú implementas la reducción de jornada, sino con la reducción de jornada en sí misma. Y tiene que ver con que en los países donde se trabajan jornadas más arduas y más extenuantes, y Chile, dentro de los países de la OCDE, es uno de los países que tenía jornadas más largas, y que no solo jornadas, sino que además trabaja más horas al año. Porque una cosa es la jornada ordinaria y otra es la cantidad de horas extraordinarias que se realizan en la mayoría de los empleos de este país. Y sobre todo en empleos que cada vez más son menos regulares. Por ejemplo, todos los empleos de aplicaciones. Muchas veces la gente trabaja 60 horas a la semana y eso está absolutamente normalizado y finalmente termina teniendo impactos en la calidad de vida de las personas muy importantes que están recogidos en la experiencia internacional y que afectan finalmente el desempeño del trabajo y por lo tanto la productividad. O sea, lo que nos muestran los países que han reducido a 40, 38, 36, 33 horas es que un trabajador que tiene más calidad de vida, es decir, que no vive solo a disposición del trabajo, sino que además tiene la posibilidad de existir y desarrollarse fuera de él, teniendo más tiempo libre, finalmente termina redundando en ser más productivo en los momentos en que se trabaja y por eso los países han ido tomando medidas para reducir la jornada porque eso finalmente genera mayor productividad y eso está constatado y la experiencia internacional lo dice. Por eso yo decía, cuando nos dicen lo contrario los empleadores, bueno, es porque primero acá tenemos una cultura empresarial muy rentista,
que invierte poco en innovación y que espera réditos inmediatos, versus la experiencia internacional que nos ha mostrado que cuando los empleadores llegan a estos consensos, y sobre todo cuando llegan a estos consensos con los trabajadores y trabajadoras, es decir, con negociaciones colectivas, que son distintas a las de Chile, son muchas veces ramales, sectoriales, y que abarcan a más gente, bueno, los resultados terminan siendo muy positivos para ambas partes. Entonces yo creo que el proyecto recoge esa experiencia, se hace cargo, y lo que también hace, que es importante porque también muchas veces la excusa, y ojo, yo quiero aprovechar esta oportunidad, los empleadores que hoy día se están negando a aplicar bien la reducción de jornada, los que han salido por lo menos visiblemente a hacerlo, son los grandes empleadores. No estamos hablando de las micro, pequeñas, medianas empresas, sino que estamos hablando de las cadenas de farmacia, de las cadenas de supermercados, las grandes cadenas de supermercados, que han señalado que quieren aplicar la ley de otra forma y ahí están teniendo un conflicto, por suerte con sindicatos grandes que pueden defender la aplicación correcta de estos derechos laborales. Pero ellos han utilizado, y lo utilizaron durante el debate, como excusa, no a las grandes empresas, sino a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que objetivamente generan la mayor cantidad de empleo. Siempre han dicho, no, es que las pymes van a tener grandes problemas para reducir la jornada, las pymes. Bueno, en ese sentido el gobierno también tomó varias medidas y ha desarrollado programas para que precisamente las pymes puedan tener un apoyo en esta transición, en su desarrollo interno, productivo, en la aplicación de la reducción, y se ha generado, de hecho, una respuesta muy interesante a propósito de que también se generó un programa de certificación de empresas que reduzcan voluntariamente su jornada a 40 horas. Y han habido más de 5.000 empresas, el 90% de ellas pymes, que han participado de esto y que hoy día tienen 40 horas, no en 5 años más. Entonces, lo pongo eso como contraste porque son las grandes empresas finalmente las que más resistencia han tenido a implementar esto y las pymes son las que han visto esto como una oportunidad y quienes han desarrollado esto, a mí me tocó participar en varias certificaciones, se le ha entregado un certificado a distintas empresas de distinto tamaño, pero la mayoría, como te decía yo, eran pequeñas. Todas testimoniaban y señalaban, decían abiertamente, lo que hemos visto es un impacto muy positivo en el trabajo que realizamos y también en básicamente cómo los trabajadores y trabajadoras se sienten en su trabajo, porque efectivamente hoy día están teniendo la posibilidad de desarrollarse de vuelta en sus espacios de tiempo libre. Por último, diputado, nos queda por allí pendiente un aspecto que me gustaría nada más comentar brevemente, que es la reforma fiscal, porque sabemos que los apoyos, los recursos, los proyectos del gobierno dependen mucho de esto. Sí. ¿En qué punto se encuentra hoy la reforma fiscal que ha propuesto el gobierno? Sí, bueno, a ver, hubo una gran reforma tributaria que se presentó originalmente el año 2022 y que se rechazó en marzo del 2023. Esa fue la primera gran propuesta de reforma que buscaba recaudar alrededor de 4 puntos más del PIB con una lógica progresiva de impuestos, ¿no? En Chile tiene una estructura tributaria bastante regresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que porcentualmente las personas que más ingresos concentran, que tienen mayor riqueza de su patrimonio, pagan mucho menos en impuestos que las personas que menos ingresos. Es decir, las personas comunes y corrientes, la clase media y la clase trabajadora, gastan mucho más, por ejemplo, pagando el IVA, que los impuestos que tienen las grandes fortunas en nuestro país. Y hay que traer a colación un dato importante. El 1% más rico de Chile concentra el 50% de la riqueza que se genera en nuestro país y el otro 99% se reparte el 50% restante. Es decir, Chile no es un país pobre, Chile es un país que genera mucha riqueza, pero a la mayoría de las personas que lo generan les toca una parte muy pequeña. Entonces, una de las formas de atacar esa desigualdad son las reformas tributarias, que tienen ese efecto de buscar redistribuir la riqueza a través de servicios, por ejemplo, entregando salud pública de calidad, entregando educación pública de calidad, porque eso tiene un costo que lo asume el Estado desde los impuestos que deberían, en el ideal, ¿no?, debiesen obtenerse de manera progresiva. En Chile no tienen esa característica, es un sistema altamente regresivo y tiene una carga tributaria además baja en comparación a los países de la OCDE. La mayoría de los países, el promedio de la OCDE es alrededor de una recaudación fiscal de más o menos el 35%, 33% del Producto Interno Bruto. En Chile es el 22%, es decir, Chile recauda menos que el promedio. Y por lo tanto la reforma tributaria busca ir acercando a Chile a esos estándares, porque los estados que más han desarrollado un bienestar y por lo tanto servicios públicos de calidad, y servicios públicos de calidad significa que la población pueda acceder, independiente del tamaño de su billetera, a derechos sociales,
sean estos tan sencillos o tan sentidos como la salud, como la educación, pero también, lo vuelvo a repetir, ese que está tan en boga hoy en día, que es la seguridad. La seguridad requiere un rol del Estado, una inversión permanente en instituciones que puedan garantizarla. Bueno, eso requiere también tener un Estado presente, un Estado fuerte. Y como esta reforma se cayó en el año 2023, lo que ha hecho el gobierno es presentar varios proyectos de ley distintos que buscan ir recaudando un poco más y buscar el consenso que le permita sacar esa reforma adelante, porque de nuevo este Congreso tan fraccionado ha hecho lo imposible porque no se altere la estructura tributaria del país y finalmente, por ejemplo, una propuesta que para nosotros era tan sentida como el impuesto a los súper ricos no prospere. A nosotros nos parece de perogrullo que si en Chile tenemos una distribución tan injusta de la riqueza, podamos por la vía tributaria también ir buscando ciertos consensos que nos permitan generar, ¿no?, una mayor equidad en el país. Eso está en debate. Tenemos entonces algunas iniciativas que están pendientes. Se acaba de aprobar un pacto fiscal con algunas divergencias también, con cuestiones que se tienen que ir resolviendo en el debate en ambas cámaras, pero que básicamente se hace cargo de la elusión y la evasión fiscal, con varias medidas al respecto, que pretende recaudar alrededor, dicen algunos estudiosos, que podría recaudar 1,5 puntos del PIB, 1, algo, ¿no? Y va a depender de cómo salga ese proyecto. Pero esos son proyectos que son fundamentales si uno quiere poner realmente el ojo en la provisión de derechos sociales y de servicios públicos. Con esto cierro. La reforma tributaria que se cayó y varios de los objetivos que se han planteado en este debate, como se ha puesto mucha discusión sobre la seguridad pública, tienen que ver con también tener policías que estén preparados para hacerse cargo del crimen organizado, de las nuevas dificultades que impone el narcotráfico, que sabemos es una de las preocupaciones importantes de la ciudadanía, pero eso, como diríamos un buen chileno, eso cuesta plata y eso requiere una inversión del Estado y requiere un compromiso de todos los sectores por poder hacerse cargo. Cuando hablamos de los problemas que tiene la salud pública, eso también requiere una inversión mayor. A mí me toca, estoy en un distrito que es un distrito hospitalario, ¿no? Y tengo mucha relación con los funcionarios del Hospital Roberto del Río, del San José. Hemos desarrollado ahí una cadena de trabajo con las organizaciones y hay carencias de personal, hay carencias de infraestructura, hay carencias que requieren una inversión pública y por lo tanto no puede ser que esos objetivos que son tan fundamentales para que se pueda dar una respuesta desde el Estado a la población a demandas tan sentidas no estén priorizados. Hoy día la derecha lamentablemente se ha opuesto a los avances en materia de seguridad, en materia de salud, en materia tributaria, en materia laboral, y yo diría que solo por el gallito político permanente. Entonces, ojalá se pueda romper esa tendencia permanente, esa inercia que hemos tenido en el Congreso y podamos poner en el centro finalmente la transformación real de las condiciones de vida de las personas. Y eso requiere, en el contexto en que estamos, ciertos acuerdos de carácter transversal que pongan a la gente primero. Diputado, le agradecemos muchísimo la exposición, súper interesante todo, y la verdad es que siempre hay muchísimos temas congresionales, entonces lo queremos invitar aquí permanentemente para que nos venga periódicamente a ilustrar acerca de estos temas que son tan interesantes para todo nuestro público. Ningún problema, cuando ustedes quieran ahí rendimos cuentas también de ese trabajo que estamos realizando en el Congreso Nacional. Muchísimas gracias, diputado. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de Piensa Prensa. Continuamos con esta serie de entrevistas. Recuerden seguirnos siempre en todas nuestras plataformas. Buenas tardes.